Muy buenos días, amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. En esta linda y hermosa mañana vamos a seguir dando lectura a la bendita palabra de nuestro Señor, siempre con el estudio, aprendiendo los pasos para ser bautizado. Ahora vamos al tercer paso, y es el momento correcto para el bautismo. El momento correcto para el bautismo. Entonces vamos a dar lectura dándole toda la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y su presencia que está conmigo. Entonces leemos y dice: en ciertas regiones del mundo, el bautismo a veces se pospone hasta un periodo de 2 años, tiempo en el que los candidatos demuestran su fe. Dice que hay lugares, o sea, vamos a entenderlo claramente, está diciendo la palabra que hay lugares que los pastores imponen a las personas que tienen que tener 2 años de ser cristiano para poder ser bautizado. Y eso no es bíblico. Entonces, aquí nos enseña claramente que en el Nuevo Testamento no hay ningún registro de esa índole. Entonces, nosotros todo eso debemos de entenderlo a la luz de la palabra y asegurarnos de la verdad. Entonces dice, de su fe dice, y reciben una enseñanza cuidadosa, pero el Nuevo Testamento no menciona esa práctica. Es una práctica, no es establecido por Dios por medio de su palabra. Entonces dice, ahora bien, dice, el bautismo es una confesión. Esto es bíblico. O sea que aquí nos enseña claramente, por eso nos está enseñando el momento correcto para el bautismo. Entonces dice, el bautismo es una confesión pública de la fe, una ordenanza. Ya no es tradición, ya no es costumbre, sino que ya es una orden de parte de nuestro Señor que tiene que ser como Él lo ordena. Entonces el bautismo es una confesión pública de la fe, una ordenanza de iniciación para un creyente nuevo que desea ser obediente a Cristo. Entonces vemos claramente que el creyente empieza. Por eso les decía en videos anteriores que tenemos que entender a la luz de la palabra hasta dónde Dios nos da el privilegio, donde Él nos da el privilegio de que empezamos a ser sus hijos. Y este privilegio Él nos lo da cuando somos bautizados, porque morimos a todo lo viejo y nacemos a una vida nueva, a una nueva criatura, y ya pasamos a ser hijos de Dios. Por eso aquí mismo nos está advirtiendo que el cristiano empieza su caminar al ser bautizado. Entonces, si tú llevas 5 o 10 años y no has querido bautizarte, ese es un ejemplo. Creo que no hay cristianos que duren todo ese tiempo, pero pongamos un ejemplo, o pongamos menos, que si tú entregas tu vida al Señor, ok, ya te arrepentiste, te convertiste a ser cristiano, a comenzar este caminar en el Evangelio, pero tu vida cristiana verdaderamente lo relata que empieza hasta cuando tú te bautizas. Entonces, yo fueron que por la pandemia del 2017 al 2022, pues fueron varios años. Entonces, mi vida cristiana empieza de allí para acá.
porque hasta ahí donde yo recibo el Espíritu Santo, recibo la autoridad, el poder de Dios que mora en mí. Entonces, todo eso es bonito entenderlo para que nadie nos engañe que desde aquel momento que tú haces una oración repetitiva, ya eres cristiano, ya eres salvo, ya eres hijo de Dios, te dicen muchos, pero eso es una mentira. Además que la oración repetitiva no es bíblica y todavía eres apartado de la inmundicia, trasladado, quitado del reino de Satanás, trasladado al reino de nuestro Señor Jesucristo, pero tu vida cristiana empieza siendo ser bautizado y la salvación del cristiano, este es un caminar, es una peregrinación hasta llegar a la meta, no desde aquel momento que decimos que nos arrepentimos, que entregamos nuestra vida al Señor, ya somos salvos. Sí somos salvos de aquella perversa vida mundana que vivíamos, pero la salvación eterna la tenemos que pelear, por eso tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento en nosotros. ¿Ah? Entonces hay mucho de qué hablar sobre todo esto. Entonces dice lo de Cristo, dice, repito, dice, una ordenanza de iniciación para un creyente nuevo que desea ser obediente a Cristo. Esto dice Hechos 8, 35 al 38. Hechos 8, 35 al 38. Pero fíjense que yo les voy a leer desde el 26. Ya que tenemos tiempo, pues vamos a leer desde el 26 y dice Felipe y el etíope. Esto es Hechos 8, 26 al 40. Vamos a leer los versículos que trae el diccionario. Es Hechos, versículo 35 y 38. Pero lo vamos a leer todo para que lo entendamos. Entonces dice, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Este eunuco leía la palabra pero no la entendía. Entonces dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? Si de mis, si de, si de, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe le explica. Entonces aquí solo está una porción de que nos indica que este diálogo haya durado
un buen momento, porque viene Felipe y le explica todo lo del profeta él estaba leyendo y quería entender. Pero aquí solo dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, Felipe empezó con la porción que el eunuco quería darse cuenta de qué estaba hablando, si de Elías mismo o era de otro. Entonces comienza Felipe, le aclara eso y quién era y le habla el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entonces ya allí muestra que hubo un deseo de entregar su vida al Señor, porque dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Entonces le habló de Cristo y pues nos manda la palabra a entender que hablaron de bautismo y todo, porque el eunuco le dice aquí hay agua. Entonces este diálogo haya sido de un tiempo bastante largo. No lo cita la escritura, pero es corto, pero nos da a meditar que este diálogo entre Felipe y el eunuco fue de bastante tiempo para el eunuco querer ser bautizado, porque se fueron profundamente al evangelio de nuestro Señor. Entonces dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees que aquí le dijo las palabras y dice, si crees, esto ya es los versículos que vienen en el diccionario. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él confesó con su boca. Felipe no lo hizo. Repite estas palabras que yo voy a decir para bautizarte, para que creas. No. Esa oración repetitiva no es bíblica. Entonces, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Verdad? Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces solo lo trasladó el Espíritu mismo, tomó a Felipe y lo trasladó de ese lugar a otro, porque él siguió predicando el Evangelio. Entonces vemos que todo esto es que tienes que arrepentirte de todo corazón. Por eso es de que aquí vuelve nuestro Señor a desenmascarar la mentira de bautismo de niños. ¿Ah? Entonces por eso es de que todo este tema lleva suficiente tiempo, porque aquellos cristianos evangélicos que van a ser bautizados, se les tiene que hablar todos esos puntos para que ellos no queden en la ignorancia, sino que quede en sus mentes grabado lo establecido por Dios, y que esa mentira que nos inculcaron de ser bautizados niños, eso no es bíblico. De todo eso tiene que aclarársele a la persona, para que cuando después hayan preguntas de un católico a por qué te bautizaste y por qué lo hiciste, y allí no es correcto, y te dicen un montón, tú tienes la defensa y decirle, mira, los 5 pasos de un candidato a ser bautizado son estos. Entonces, el niño cumple con esos 5 pasos. ¿Ah? No, entonces yo lo estoy haciendo obedientemente como Dios lo pide en su palabra. Pero si tú crees el bautismo de niños, sigue adelante tu camino. Nadie va a contender contigo.
sigue tu camino, Dios te bendiga, porque no vamos a entrar en contienda. Entonces sigue diciendo, la garantía con, concomitante es un programa escritural de disciplina eclesiástica. Por lo tanto, uno debe bautizarse inmediatamente después de ser salvo. O sea que si esta semana Dios te llamó, a la siguiente semana tú puedes eh, recibir, recibir las clases, porque como en el predio de corto tiempo no te vas a dar cuenta. Yo me di cuenta de todo esto porque Dios puso en mi corazón a escudriñar la Sagrada Escritura y Él me proveyó la herramienta y el diccionario y la concordancia, Biblia de estudio y todo. Entonces, basado a la herramienta, yo me di cuenta de todo esto. Entonces, por eso anhelaba yo ser bautizado, ¿ya? Me hubiesen dado clase de media hora o no me la hubiesen dado, yo mi deseo, porque conscientemente yo entiendo y sé lo que es el bautismo, ¿verdad? Entonces, así fue como yo lo deseaba y gracias a Dios, pues soy bautizado, soy hijo de Dios. Entonces, esto es el momento correcto para el bautismo, el arrepentimiento de todo corazón, creer de todo corazón a Dios, y que Él es el Hijo del Dios Altísimo. Entonces lo tienes que, este eunuco, Felipe solo le dijo, ¿crees todo esto? Y dijo él, sí creo. Y de él, de su corazón nació aquello que él creía. Entonces mucho cuidado con aquellas personas que practican oraciones repetitivas, eso no es bíblico. Entonces, para ser bautizado tiene que ser el llamado, desde el inicio tiene que ser el llamado de Dios a esta vida nueva. Entonces, Dios me les bendiga grande y poderosamente. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones. Pasen feliz día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.